Voy a compartir mi pantalla si me esperan un ratito. Nos quedamos en la diapositiva 9 porque estuvimos viendo pues los temas de Postgres de programación de funciones. Ok, vimos, a ver, voy a compartir la pantalla que siempre se me pasa, a veces estoy hablando y no comparto nada. Listo, llegamos a ver la primera opción, digamos, de funciones que devuelven set de datos. Ok, y hoy día vamos a continuar con justamente las funciones que realizan este trabajo, ¿no? Entonces, vamos aceptando a los otros compañeros que van llegando. Ok, y vamos a avanzar la diapositiva. Igual ese material ustedes ya lo tienen. Ok, espero que la programación en PLPG SQL no se les haya hecho complicada, que realmente, como verán, pues no es para nada complicada. Bueno, cuando vimos el tema de devolver las funciones, devolver data a partir de una función, nos dimos cuenta pues que Postgres, básicamente cuando devuelve datos, requiere que nosotros, en esta primera forma en que hemos devuelto la data, nosotros especifiquemos cuál es el formato de tabla, por decirlo así, que vamos a recibir cuando hagamos una consulta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciéndole a Postgres que en la función que va a retornar un set de records, de registros. ¿Ok? Entonces, él sabe que va a devolver una estructura, pero realmente no sabe cómo va a ser la estructura, porque uno podría tener mucha lógica acá, y en un caso podría devolver una estructura, y en otro caso podría devolver una estructura. Pero lo que él sabe, porque se lo estamos diciendo, es que va a devolver una estructura. ¿Con qué características? Eso él no lo sabe hasta después de haber ejecutado. Ok, ahora, en una misma consulta, nosotros podemos tener la posibilidad de devolver dos sets de datos diferentes, con dos estructuras totalmente diferentes. ¿Ok? Y esto se debe a que, como les decía hace un ratito, Postgres sabe que vamos a devolver una estructura, pero no sabe exactamente cuál hasta después de haber ejecutado. Entonces, voy a levantar acá mi máquina virtual para poder empezar a hacer los ejemplos que siempre hacemos, ¿no? Voy a cerrar un poquito de máquinas que tengo acá abiertas y siguen llegando compañeros. Está levantando, espérense un ratito y empezamos. Pasa que hoy día apagué del todo la máquina virtual, vamos a ver. Dejo de compartir esto y comparto ya la máquina virtual. Ok, ya estamos en nuestra máquina virtual, entonces vamos a empezar con los ejemplos. A ver, ¿cuánta? Un poquito lenta la máquina el día de hoy. Eso que no he hecho nada en especial que no haga diariamente. Ok, entonces vamos a abrir nuestra consola. Ok. Y si mal no me equivoco, hemos estado trabajando con el usuario administrador de Postgres porque esta les comentaba que es una máquina nueva que tuve que instalar por el trabajo. Ok. Y voy a crear una base de datos. Ok. Y voy a llamarle BD1. Está creada. Vamos a seguir aprobando compañeros que siguen llegando a la clase. Y vamos a entrar a nuestra base de datos. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer acá en estos momentos para la clase del día de hoy? Como vamos a hacer una función que va a devolver dos sets de datos diferentes, lo que voy a hacer es, incluso voy a tener dos tablas diferentes. ¿Ok?
Voy a crear una tabla A, ok, A1, que tiene un campo ID, ok, y un campo fecha, que va a ser un timestamp, o va a ser mejor un date con un default a la fecha de hoy día, que es el now. Ok, creamos, y ahora voy a crear una tabla 2. Un ratito, le dejo entrar a sus compañeros. Ok, creamos una tabla A2 que va a tener un código que va a ser igual a un entero, ¿ok? Y va a tener, vamos a ponerle acá un aleatorio, ¿ok? Que va a ser del tipo entero también, donde vamos a guardar un número creado aleatoriamente. Entonces vamos a poblar nuestras tablas y vamos a hacer un insert into A1 y acá le voy a decir que el ID voy a llenar solamente el ID, voy a hacer un generate series del 1 al 10, ¿ok? Entonces, si yo hago un select ahorita a esta tabla, pues tengo 1000 números correlativos que vienen acompañados de la fecha del día de hoy, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a llenar mi tabla 2, ¿ok? Y también voy a decirle que voy a llenar esto con un generate series del 1 al 1000, ¿ok? Y el otro campo también va a ser un generate series del 1 al 1000. Me salió esto para actualizar, ¿ok? El 1 al 1000. Pero lo que voy a hacer acá es multiplicarlo por un número aleatorio, ¿ok? Entonces, insertamos, me he equivocado, no, era código y aleatorio. Ya lo insertó, entonces si yo hago un select asterisco from A2, limit 5, podemos ver que ahí me ha generado pues mi conjunto de números aleatorios y mi correlativo. Ok, entonces voy a aumentar incluso un poquito creo, el tamaño de la letra porque estaba muy chiquito. Ok, ahora lo que vamos a hacer entonces es programar nuestra función y creo que para eso estábamos usando, si mal no me equivoco, Gate. A ver, Gate, que es un editor de textos. Acá está. Pueden usar cualquiera, el que ustedes quieran. Y voy a crear un nuevo archivo. Entonces empezamos como siempre, ¿no? Create, ese voy a crear acá. Create or replace function, ¿ok? Y acá le voy a poner pues de nombre F20 como para que se llame igual el archivo. Y este archivo va a recibir, o perdón, esta función va a recibir eh, un parámetro, ¿ok? O más bien va a recibir dos parámetros, ¿ok? El primer parámetro es el tipo de consulta que quiero correr. Entonces voy a poner el tipo como si fuera un número entero, ¿ok? Y el segundo va a ser el rango de números que yo espero recibir. Entonces, en realidad vamos a poner un inicio, o sea, vamos a tener tres parámetros y un fin. ¿Ok? Y le vamos a decir que esto va a devolver un return set of record. ¿Ok? Entonces, tenemos esto, hacemos nuestro, no, sí, as, dólar, dólar. Y como yo les decía, esta es costumbre mía. ¿Ok? Yo voy escribiendo siempre mis funciones así para no olvidarme la estructura general. ¿Ok?
Ok, vamos a grabarlo de hecho ya como f20.sql. Ya, ok, entonces ya tengo esto y ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Bueno, como ya le estoy diciendo a Postgres que voy a devolver un set of record, o un set of record, no record, ok. Lo que tengo que hacer es hacer una diferenciación por las dos tablas que tengo. Entonces acá voy a decir, si el tipo de consulta es igual a 1, voy a hacer un den, ok, y voy a devolver un valor. En caso contrario, o sea, si es tipo 2, voy a devolver otro valor y acá le voy a decir que acaba mi if, ok. Entonces acá le digo return y acá le voy a poner select asterisco from A1, where ID sea mayor o igual a inicio, and ID sea menor o igual a fin. ¿Ok? Y en caso contrario, va a ser un return también, pero de un select a A2, en donde ustedes tienen el código, ¿ok? Y acá también. ¿Sí? Entonces tengo mi función y vamos a cargarla a mi Postgres. ¿Ok? Ah, esto, ¿se acuerdan que tengo que grabarlo en TMP? Porque si no, no voy a acceder a la función, ya que lo estoy usando otro usuario. Vamos a ver acá. TMP. Entonces acá le voy a decir F20. ¿Ok? Entonces ya está en TMP. Entonces me voy a mi base de datos y voy a importar de TMP la función 20.sql. ¿Ok? Ah, escribí mal el returns. No puse acá returns. Y acá ahora me dice que tengo que poner el return query. Se me estaba olvidando. Estoy volviendo un query. Ya cargo. Por eso, digamos, que yo siempre hago el programa, la función en un editor, porque es más rápido corregir cualquier error de sintaxis. Si lo estuviéramos haciendo en la misma consola, ya se imaginan que esto sería muy complicado de ¿cómo se llama?, de solventar, ¿no? Entonces, lo siguiente que me toca es ejecutar la consulta. Entonces, yo podría hacer algo así, select asterisco from F20, ¿no? Y le paso un tipo select asterisco from F20, ¿ok? Y le paso el tipo, le voy a decir que es tipo 1 y que empiece en el número 150 y que acabe en el número 200, ¿ok? Como ya sabemos, esto va a fallar. ¿Y por qué va a fallar? Porque no estamos definiendo, y ahí nos dice Postgres, cuál es el ordenamiento, los tipos de los datos que estamos esperando recibir. En este caso, cuando la consulta es de tipo 1, vamos a recibir dos columnas, un entero y un fecha. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a decir que la función va a recibir un ID, que es un entero, y una fecha, que es un date. ¿Ok? Y lo ejecutamos y ahora recibimos ya la data. En este caso, los nombres de los alias que estoy poniendo para las columnas han coincidido, pero esto podría ser un código y esto podría ser un día. ¿Ok? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si es que yo ejecuto la consulta 2, que es la que estoy pasando acá por parámetro? Ejecuto la consulta 2 y ahora me dice que los datos que yo estoy declarando no coinciden con lo que estoy esperando que me retorna la función, que en este caso son dos números enteros. Entonces, mi descripción de los datos que voy a recibir tiene que coincidir con los tipos de datos declarados. Un ratito voy a admitir, compañeros. Ya. Lo ejecuto y ahora sí funciona. Entonces, desde una sola función estoy devolviendo dos sets de datos totalmente diferentes. ¿Ok? O por lo menos, más que diferentes, de diferente estructura
que es lo que principalmente le importa a Postgres cuando estamos ejecutando funciones. Ahora, ¿cómo resuelven esto del lado de la aplicación? Porque evidentemente uno escribe una función y esa función probablemente sea invocada por una aplicación, por una interfase, por un backend, o bueno, cualquier componente de software que ustedes estén teniendo. La persona que invoque a la función tiene que incluir, tiene que incluir de todas maneras la descripción de la estructura que espera recibir de vuelta. ¿Ok? ¿Le quedó claro ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si no, continuamos. Igual pueden ir dejando sus dudas, ya sea en el chat, ¿ok? O en cómo se llama, o toman el micrófono. Ok, entonces voy a crear ahora una función 21. Al final de la clase me hacen acordar para sacar los archivos de TMP y enviárselos, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora ya no vamos a pasar un int, un tipo, digamos. ¿Por qué? Porque es medio incómodo, pues, esto de, oye, ¿cuál será la estructura de vuelta? O sea, el que invoque esa función tiene que conocer la estructura de vuelta de los datos que está invocando, ¿no? Pero como eso podría ser un poco, pues, pesado, tenemos otra manera de devolver los datos. Y en este caso es decirle a Postgres, vas a devolver la estructura de una tabla, ¿ok? Y en este caso yo puedo decirle que vas a devolver la estructura, por ejemplo, de A1. ¿Ok? Evidentemente ya no puedo hacer una, digamos, devolución dinámica de los datos, porque ahora cualquier cosa que yo devuelva tiene que tener la estructura de A1. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a grabarlo, vamos a importarlo en nuestro Postgres y vamos a ejecutar la función. Y vamos a decir que jalamos del dato 80 al dato 900, por poner un set de datos, ¿ok? Y como ustedes verán, ya no necesitamos declarar la estructura de vuelta, porque en este caso le hemos dicho a Postgres, esta es la estructura, ¿ok? Entonces él ya sabe qué es lo que tiene que devolver. Pero no estamos supeditados, por decirlo así, a que nos devuelva exactamente, o sea, que la consulta sea exactamente a la tabla que estamos devolviendo, porque yo podría hacer algo de este tipo. Y creo que esto no está en la diapositiva. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que yo quiero, voy a decir que este va a ser el 21-underline 1, ¿ya? Quiero devolver A2, ¿ok? Y yo ya sé que A2 tiene, por ejemplo, un campo que se llama código, o mejor dicho, tiene el aleatorio, vamos a ponerlo así, ¿ok? Y quiero devolver un número que va a ser un nuevo aleatorio, o perdón, un aleatorio. No, no, no. Un código más 10 nada más, solamente para poder hacer el ejemplo. ¿Ok? Y de hecho voy a castearlo para que me devuelva un entero, porque yo sé que la estructura de A1, no, pero es que la estructura de A1 es de tipo fecha, ¿no? Entonces, lo que voy a decirle es, devuélveme el aleatorio, devuélveme el now, transformado a fecha, más el código, que es el correlativo. Pero no estarlos mareando, ¿no? Pero voy a retornar la estructura de A1, pero estoy invocando a A2, ¿ok? Acá no existe ID, existe código, a ver, ¿ok? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Voy a hacer guardar un save as, perdón, un ratito. Como yo sé que la estructura de A1 está compuesta por un entero, perdón, un entero y una fecha, entonces estoy devolviendo un entero y una fecha. Solamente que para que me devuelva una fecha con, digamos, cierta lógica adicional, a la fecha le voy a sumar el código que es el aleatorio. Entonces, con esto estoy cumpliendo
la estructura de A1, aunque no lo estoy involucrando dentro de mi consulta. ¿Ok? Vamos a ver qué tal nos funciona. Y vamos a invocar. Y le vamos a decir acá que me devuelva del 80 al 90. ¿Ok? Y como verán, no necesité especificar la estructura porque he cumplido la estructura de la tabla A1, aunque estoy devolviendo datos de la tabla A2 que todavía encima he manipulado por programación. ¿Ok? No sé si les quedó claro esto que hemos hecho, este ejemplo que se nos acaba de ocurrir, o alguien tiene alguna duda. ¿Sí? ¿Todo está bien? Bueno. Entonces, vamos a continuar y ahora vamos a continuar, digamos, con otra manera de controlar la salida de los datos, ¿ok? Les estoy enseñando básicamente todas las variedades en las cuales nosotros podemos controlar la salida de una exportación de datos a través de un query que está dentro de una función. La otra es que nosotros definamos dentro de Postgres cuál es el tipo de respuesta que esperamos de la función. Y eso lo hacemos a través de la creación de tipos. No hemos visto tipos de datos estructurados, pero básicamente un type dentro de Postgres es un tipo de dato estructurado. Es decir, es un tipo de dato que está compuesto a su vez por otros datos. ¿Ok? Y vamos a crear, por ejemplo, acá un create type y vamos a ponerle tipo A1. ¿Ok? Y en ese tipo A1 vamos a decir que estamos recibiendo un ID que es un entero y una fecha que es un date. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ¿se acuerdan de esta función que hicimos hace un rato? Donde decíamos que pasábamos el tipo de data, perdón, por el tipo de consulta, digamos, como primer parámetro, y teníamos que decir toda la, ¿cómo se llama? Toda la estructura de retorno. Pues ahora, en vez de escribir nosotros la estructura de retorno, podemos tomar un tipo, un type, que tiene justamente esa estructura. Y entonces nosotros hacemos un as. A veces tengo ¿cómo se llama? Verificar la sintaxis. ¿Ok? Ah, bueno. Déjenme probar si es que lo puedo hacer así. Un as. Quiero ver, si falla, entonces quiere decir que mi teoría está. A veces uno tiene que experimentar también. No, no funciona. ¿Qué es lo que quería? Darle el tipo y que el tipo inmediatamente reaccionara. El tipo en realidad lo que voy a tener que hacer es meterlo dentro de la función. Entonces voy a abrir mi función. Nuevamente voy a abrir la 20. Ahora le voy a poner de nombre 22. ¿Ok? Entonces esta va a ser la función 22 y acá le voy a decir, no voy a quitar toda esta lógica, voy a retornar el query, pero le voy a decir que en vez de tener una estructura de tabla, va a retornar un set of type o tipo A1. Porque tipo A1 tiene la estructura de la tabla A1. ¿Ok? Entonces, al coincidir la estructura con lo que va a devolver la tabla, esto va a funcionar sin que tengamos que especificar cuál va a ser la salida de la función. Entonces lo grabamos, lo voy a cargar. Ok, y ahora lo vamos a invocar. Vamos a llamar de 140 a 160. ¿Ok? Y como verán, me devolvió la estructura, ¿ok? Porque ya está definida en el tipo. Entonces existe una unión ya entre esa función y ese tipo.
Tanto así que, si mal no me equivoco, si yo quiero hacer esto, el type, perdón, tipo A1, creo que Postgres lo va a impedir porque sabe, oye, acá hay una función que necesita ese tipo. Vamos a ver. Como les digo, no lo permite, ¿eh? Incluso acá nos dice, no puedes borrar este tipo porque está unido a esta función. O borras la función para borrar el tipo o haces un drop en cascada. Pero como esto podría ser un tipo utilizado por varias funciones, yo les recomendaría no hacer nunca borrados en cascada, pero existe la opción. ¿Ok? Entonces así devolvemos también la información de esa manera. Finalmente, si mal no me equivoco, finalmente, ¿ok? Nosotros podemos decir, oye, devuélveme la data, ¿ok? Pero devuélveme la data en una estructura de tabla que yo te voy a definir. O sea, yo te voy a decir cuál es la estructura de la tabla, ¿ok? Entonces, eso requiere evidentemente que nosotros en los queries que pongamos dentro de nuestra función tengamos bien claro cómo se llama, cómo es que tiene que retornar la data. ¿Ok? Y vamos a hacer entonces un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, voy a decir acá que voy a retornar un set of table, ¿ok? O un returns table, ¿ya? Y cuando yo hago un returns table, tengo que decirle, ¿cómo se llama la estructura de la tabla. Y la estructura de la tabla básicamente la defino así, ¿ok? La escribo acá. Entonces voy a decir que voy a devolver el código, la fecha y el aleatorio. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer acá? Voy a hacer un join, ¿ok? Entre las dos tablas y voy a devolver justamente esa estructura. Entonces, como acá ya el query me va a salir un poquito largo, voy a decir que voy a devolver el A código, el A fecha y el B aleatorio. ¿Ok? From A1, ¿ok? Que va a ser el alias A, join, A2, que va a ser tipo B, on A1 código va a ser igual a B.id. ¿Ok? Y voy a decir que además va a tener el where. ¿Ok? Ese where va a ser por el rango de los IDs de la tabla, perdón. Acá era al revés porque acá es A, ID y acá es A, ID y del código. ¿Ok? Entonces, esta estructura que estoy devolviendo en mi query, que es un entero, una fecha y un entero, concuerdan con la estructura de la tabla que estoy devolviendo. ¿Ok? Vamos a cargarlo entonces a nuestro Postgres y vamos a ejecutarla. Y va a ser de la, no sé, pues 250 a la 260. ¿Ok? Y acá está. Entonces, como ustedes verán, al poner la misma estructura del query con la estructura de retorno de la tabla, lo que estamos teniendo es como respuesta una tabla. ¿Ok? Acuérdense siempre que si hacen esto y ya no ponen el select asterisco, entonces la devolución de los datos es como una lista de datos, no es como una estructura de tabla. ¿Ok? Si la quieren como estructura de tabla, tienen que tenerla de esta forma y así pueden devolver ustedes una estructura más compleja que parte a través de un query, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Porque básicamente esas son las 4 maneras en las cuales nosotros podemos devolver data. ¿Ok? Van a encontrar una quinta forma en funciones, pero es un error. Se duplicó la primera forma o la segunda forma. ¿Ok? Todo claro, muchachos, porque esto de cajón viene en el examen, ¿no?
Creo que Fer iba a poner la manito arriba y ahora puesto la cara de preocupado. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya básicamente lo que hemos visto es la lógica de programación en funciones, que son los mismos, vamos a decirle así, atributos que tiene cualquier lenguaje de programación. Ya hemos visto cómo se manipulan queries y cómo se devuelve data. Ahora lo que vamos a hacer es cómo manipulo data dentro de mi base de datos. ¿Ok? Y acá lo que nosotros utilizamos dentro de la base de datos o dentro de una función se llama cursores. ¿Ok? ¿Qué cosa es un cursor? Es una estructura en memoria cuando se ejecuta la función en la cual nosotros copiamos datos o creamos datos. ¿Ok? Cuando nosotros copiamos esos datos a esa unidad de memoria, podemos manipularlos como nosotros querramos y podemos finalmente usar ese dato para actualizar la base de datos o podemos utilizar ese dato para hacer algún reporte, hacer algún cálculo, algún proceso que nosotros nos convenga realizar. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con esas tablitas que hemos creado y vamos a hacer un cursor. ¿Ok? ¿Y cómo es que vamos a trabajar el cursor? Voy a crear una función 24. Listo. Voy a dar acceso. ¿Ok? 4. ¿Ok? Igual vamos a mantener el filtro, ¿ya? Vamos a devolver la estructura, pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Ok? Eh, lo que vamos a hacer es cargar nuestra data, ¿ok? A esa estructura que nosotros estamos declarando. Entonces voy a decir un declare, ¿ok? Y en ese declare vamos a llamar un datos que va a ser del tipo cursor, ¿ok? Y en ese datos del tipo cursor, lo que nosotros vamos a hacer es meter el query for, y voy a meter mi query que está acá. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro query. Y ahora vamos a empezar nuestro código. Entonces ya declaré mi cursor, ¿ok? Ahora lo que necesito es manipular ese cursor. Entonces, una manera, digamos, sencilla de poder trabajar es que nosotros hagamos una apertura total del cursor. Entonces lo abrimos y lo recorremos. Digamos, el resultado de esta consulta lo que va a hacer es copiar los datos dentro del cursor datos, ¿ok? Voy a ponerle así mis datos, ¿ok? Para poder hablar mejor. Entonces vuelvo a repetir, lo que vamos a hacer es que el resultado de la consulta lo vamos a cargar en el cursor mis datos y los datos van a estar ahí guardados para yo poder utilizarlos. Entonces voy a hacer un for, ¿ok? Y lo que voy a hacer es abrir el cursor, ¿ok? Y esto se hace así, mis datos. Y como saben, siempre el for es un loop, por lo tanto va a tener acá un loop. ¿Ok? Pero acá tenemos, digamos, la primera parte, ¿no? Tengo mi cursor, pero ese cursor es toda una tabla. Yo lo que necesitaría, pues, en este instante es, lo vamos a hacer un poquito más sencillo para no complicarnos la vida. No va a ser que vaya a fallar. ¿Ok? Acá nada más le voy a poner un limit 20, ¿ok? Ya, nos va a devolver los primeros 20 registros de esa consulta, ¿ok? Y justamente lo que necesito es la estructura de esa consulta, ¿ok? Y la estructura de esa consulta la tenemos que declarar como un row type, ¿ok? Pero eso lo hacemos cuando existe la tabla física. En estos momentos no existe la tabla física porque estamos usando una, digamos, una consulta en caliente, ¿ok? Pero sabemos que tenemos un tipo ahí y vamos a usar ese tipo. Entonces voy a decir que el registro va a ser del tipo AU. Ah, no, porque el otro lo declararé con entrada.
Miren, no me voy a complicar la vida porque no quiero perderlos en esta parte. Simplemente vamos a llamar a la tabla A1 y vamos a trabajar con la tabla A1. Me disculparán, hoy día estoy bastante bien cansado, ¿ok? Entonces, voy a hacer una consulta a la tabla A1 y los datos le voy a decir que van a ser un row type de A1, ¿ok? O perdón, es al revés. A1, porcentaje row type. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Ok? Yo sé que voy a llamar a estos datos, ¿ok? Que salen de este query que tenemos acá, ¿ok? Pero necesito meterlos en una estructura conocida. Entonces estoy declarando un registro que va a tener la estructura de la tabla que estoy consultando, ¿ok? Entonces, acá lo que voy a decir es for registro, en mis datos, haz un loop. ¿Y qué cosa es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es pasearme todos los registros que digamos, forman parte de estructura. Ok, entonces hago un return. Ok, y acá justamente voy a tener que decir que este es un retorno de un set of out. Ok, entonces hago un retorno del registro. ¿Ok? Lo que va a pasar es que del siguiente registro. ¿Ok? Lo que va a pasar es que Postgres va a abrir el cursor con el resultado de este query. ¿Ok? Y uno por uno los registros los va a meter en la estructura registro. Y lo que estamos haciendo es un fetch, o sea, siempre contar hacia adelante o movernos hacia adelante para poder, ¿cómo se llama? Leer los datos. ¿Ok? Entonces cerramos acá y vamos a cargar nuestro ejemplo. ¿Ok? Select asterisco from F24. Ahora acá ya no pasamos parámetros, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, return next. Columna registro no existe. A ver. Registro es un A1 time. Estoy acá con mis notas. Return next. Registro. Registro, sí, sí debería haber funcionado. A ver. Después del next, Ernesto dice. Ah, Dice registro. Sí, se me pasó una vez. Entonces ahora lo ejecutamos y acá me devuelve la estructura que yo he declarado que me tiene que devolver el query. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque acá si quisiéramos podríamos hacer algo como manipular esa información. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, voy a grabar opción 25, ¿ok? Tenemos esto y yo podría hacer algo como de este tipo. Registro.fecha va a ser igual a registro.fecha más registro.id. Es decir, a la fecha, vamos a devolver acá. Todos tienen la misma fecha, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a manipular la fecha y le voy a decir que le sume su número de ID. Por lo tanto, lo que debemos ver acá es un efecto de incremento de la fecha, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Ernesto, ¿puedes volver a la función? ¿Sí? Ahí en Llámale que... registro.fecha C, ahí está, Sí, 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 sí. para que no te dé error. Gracias. Nada. Cargamos e invocamos. Y como verán, lo que ha hecho es a la fecha le ha sumado pues el ID, ¿no? Ahora, ustedes se pueden estar preguntando, Ernesto, ¿y eso ha modificado los datos de A1? Vamos a consultar los datos de A1. Y es un limit 20, ¿no? Como ustedes verán, los datos de A1 no han sido tocados. ¿Ok? ¿Por qué?
Porque el cursor ha levantado todos estos datos a su memoria, ¿ok? Y los ha manipulado en memoria y los ha devuelto, pero no afecta los datos, no actualiza los datos, ¿ok? No sé si por ahí se entendió esta parte, ¿ok? Todo lo que se trabaja sobre un cursor, solamente vive mientras el cursor está en uso. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Bueno, esto podría evidentemente ser un poquito más complejo, ¿no? ¿Qué tan complejo? Ya dependerá de cómo se llama, de lo que ustedes deseen hacer, ¿ok? Porque la verdad es que esto puede ser muchísimo, muchísimo más complejo. Y de hecho, voy a tratar de hacer el mismo ejemplo que quería hacer hace un rato. Entonces, lo que voy a hacer es crear un tipo y vamos a llamarlo, va a ser el tipo ejemplo. Tipo ejemplo, ¿ok? Va a ser un ID con un entero, va a tener un fecha que es date y va a tener el aleatorio que va a ser un entero, ¿no? El as, no, está bueno, ya está, creé el tipo, ¿ok? Y vamos a hacer nuestro código tal como, ¿ok? ¿Qué voy a tener acá de diferente? Que lo que voy a hacer es que voy a retornar un set de ¿cómo se llama? Tipo eje, ¿ok? Creo que lo pusimos así, ¿sí? De tipo ejemplo, ¿ok? Y voy a hacer mi query, y se acuerdan, mi query era más o menos, no lo tengo acá, ¿no? No, no lo tengo. Mi query era más o menos así, ¿no? El A1.id, el A.fecha y el B.aleatorio. Que venían de A1 con un join con A2, donde A1.id, o más bien dicho, A.id, porque acá le voy a poner que este va a ser la tabla A con alias y esta va a ser la tabla B. A.id sea igual a B.id. ¿Ok? No, B.code. Y acá también le voy a dar lo del limit 20 para que nos muestre solamente una parte de los datos. Entonces, esto es un query que yo estoy haciendo, entre comillas, a mano alzada. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es decirle que la estructura de devolución del query se meta dentro de la estructura registro que coincide con tipo eje, que es la estructura del type que acabo de crear. ¿Ok? Entonces esto más o menos debería, voy a acá a cambiar esto, nada más para el ejemplo. ¿Ok? O lo dejamos. Que modifique el dato de fecha. Y ahora debería devolverme la estructura de las tres columnas. ¿Ok? Select este disco from F26. Y ahí está. ¿Ven? Entonces yo acá con los cursores puedo manipular la data, puedo generar una estructura diferente de devolución, ¿ok? Y puedo operar sobre esta, ¿cómo se llama? Esta data que nosotros tenemos, ¿ok? Obviamente una de las cosas que eventualmente yo podría hacer es comenzar a hacer updates o hacer inserts o hacer deletes. Si por ejemplo me conviene, y de hecho lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a manipular la data. Por favor, si en algún momento lo que estoy explicando, yo sé que hoy día me estoy enredando bastante, ¿ok? No se entiende, me avisan para poder explicarlo, ¿no?
Entonces, lo que yo voy a decirle acá a Postgres es, antes del return, evidentemente, ¿ok? Hazte un delete from A1 where ID sea igual a registro.id. Es decir, voy a traer los primeros 20 datos, ¿ok? Los voy a manipular en mi cursor, los voy a borrar de la tabla, ¿ok? Y voy a devolver el cursor, ¿ok? Con lo cual el borrado no me va a afectar mi devolución, sino más bien, entre comillas, me va a avisar qué es lo que estás borrando, o qué es lo que estoy borrando, ¿ya? Entonces, grabamos esto y lo subimos acá. Y lo ejecutamos, ¿ok? Entonces, acá está la ejecución. Se supone que ha borrado del 1 al 20. ¿Ok? Entonces, si yo lo vuelvo a ejecutar, debería empezar a contar. Estoy señalando la pantalla, pero sé que usted no ve. ¿Ok? Debería empezar a contar no a partir del número 1, sino a partir del número 21. Así que vamos a ejecutar. Y como ustedes verán, ya borró el número 21. De hecho, vamos a hacer un select count from A1. ¿Ok? Tiene 960 registros. Si yo lo vuelvo a ejecutar, me dice, esto es lo que has borrado y ahora descendió 20 registros más. Porque estoy borrando, según el código que he creado, de 20 en 20, de 20 en 20, de 20 en 20. ¿Ok? Por ahí, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Evidentemente puedo meter un delete, un update o un insert, ¿no? En mi código. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos todo bien. Hoy día sí yo mismo me estoy asustando porque por avanzar rápido siento que estamos, ¿cómo se llama? Puedo meter la pata en cualquier momento. Bueno, ok. Entonces hemos trabajado con cursores que abren un query, ¿ok? En donde la estructura o es bien la estructura de una tabla o es bien la estructura de un tipo que acabo de crear. Pero a veces me conviene un poquito trabajar con variables, por decirlo así, en las cuales yo manipule la información. Entonces, ¿cómo funciona esto? Estoy entre el computador y la máquina virtual y me estoy rayando solito. Vamos a grabarlo como 28. Ok. Y ahora no voy a usar un tipo, sino lo que voy a hacer es declarar las columnas. Ok, entonces voy a decir que el código va a ser del tipo entero. De hecho, voy a ponerle así, ¿ya? Columna 1 es del tipo entero, pero no necesitamos usar los mismos nombres. O sea, yo los uso, ¿cómo se llama? Por caso, pero en realidad no es así. Puedo usar cualquier nombre, ¿no? Columna 2, que va a ser del tipo date. Columna 3, que va a ser del tipo integer. ¿Ok? Entonces he declarado tres variables que tienen exactamente los tipos de datos que yo voy a recibir. Entonces, ¿cómo declaro esto? ¿Cómo se llama cuando yo trabajo de esta manera? Donde no declaro una estructura, vamos a decir, estática, sino la declaro por programación. Acá varía un poquito, y voy a quitar esto, ¿ok? Varía un poquito la forma de trabajar, porque acá lo que hacemos ahora es, hacemos un open del cursor. ¿Ok? Hace un rato hacíamos un for, ahora hacemos un open. Igual tenemos que hacer el for, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es, a diferencia de lo que hacíamos hace un rato, vamos a pasar el código de la consulta a este for. ¿Ya? Y lo voy a poner todo en una sola línea para que se vea un poquito más bonito. ¿Ok? Entonces, acá ya no lo tengo declarado
en esta parte superior, de hecho lo borramos de acá, ¿ok? Si no lo tengo acá en mi código, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora mismo es decirle que mis datos va a ser un ref cursor. ¿Por qué le decimos que va a ser un ref cursor? Porque básicamente cuando nosotros abramos ¿cómo se llama? Ese query, ¿ok? Lo que vamos a hacer es hacer una unión con ese ref cursor y meter la información en los diferentes campos que vamos a tener, ¿ok? Y claro, el ref cursor, porque acá está pues creado totalmente de manera programática, ¿ok? Entonces, abrimos el cursor y ahora lo que vamos a hacer es un loop, ¿ok? Y vamos a hacer un exit when not found. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué? Termina el loop cuando ya no encuentres más más registros. ¿Ok? ¿Se acuerdan que el loop no termina solo? Nosotros tenemos que controlar en qué momento debe terminar, si no se puede quedar en un ciclo iterativo, ¿ok? Entonces, acá lo que le estamos diciendo es cuando ya no encuentres más registros, termina, sal del loop, ¿ok? Y aunque parezca un poco desordenada la manera que estoy creando el código, al menos a mí me funciona mejor porque no se me escapan las cosas. Ya sé que si tengo un loop, tengo que cerrarlo siempre, ¿ok? Ahora, ¿cómo cargamos los datos? Pues ahora lo que hacemos es un fetch. Fetch mis datos, into, y tengo que declarar mis columnas en el cual estoy declarándolas en mi query. O sea, los tipos tienen que coincidir. Si yo hiciera, por ejemplo, un movimiento de este tipo, que esto lo puedo hacer sin ningún problema, ¿ok? Entonces, tendría que hacer, estaba mal escrito, tendría que hacer este movimiento para que los datos coincidan. Los tipos de datos deben coincidir. Entonces, cada vez que yo dé una vuelta en el loop por cada uno de los 20 registros que estoy llamando en este query, los datos se van a cargar en esas tres variables y yo lo que puedo hacer es trabajar con esas tres variables. ¿Ok? Lo que voy a hacer básicamente en estos momentos es más o menos lo mismo que hicimos hace un rato, solamente que en vez de hacer esto, de sumarlo, ahora lo que voy a hacer es restar. ¿Ok? Y voy a hacer un raise para poder verlo. ¿Ok? Porque a diferencia de lo que hemos hecho hace un rato, que nos devuelve la data, ahora yo ya no quiero devolver data. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer acá es voy a retornar un entero nada más. ¿Ok? Y básicamente ese entero va a ser devuelto. Fer, en un ratito te respondo a tu duda, ¿ya? ¿Ok? Ese entero va a devolver 0 si salió algo mal y 1 si salió algo bien. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un raise notice. Y en ese raise notice lo que yo voy a hacer es decir, columna 1, columna 2, columna 3. ¿Ok? Y acá le voy a dar yo los valores de columna 1, columna 2, columna 3. ¿Ok? Y cuando termine de salir del loop, me va a hacer un returns 1. Que eso me va a indicar de que mi función ha corrido bien. Entonces vamos a cargar eso. Algo me salió mal. 2, 1, debería funcionar. A ver
¿Qué puede pasar acá? ¿Qué pasa? Puede estar saliendo mal. Es return nada más. A ver qué me dice. Aleatorio. Es que aleatorio no existe. Aleatorio es de la tabla B. Vamos a cargar, podemos ejecutar. Y acá está, ¿no? Esta es la ejecución. Y como ustedes verán, en cada una de esas variables ha cargado el dato, ¿no? Ahora la fecha la hemos manipulado para restarle el número que tenemos en la columna 1 y acá está el aleatorio de la columna 3. ¿Ok? Disculpa, Fer, ¿querías hacer una pregunta? ¿Era Fer? Creo que quería hacer una Eh, pregunta. Sí, profe, ¿me escucha ahí? Sí. Sí, 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 sí. Me había agarrado una duda porque no entendí la relación de resta dentro del for cuando las variables eran como dos tipos de datos distintos. Creo que la columna 1 era un int y la columna 2 era un date, pero no entendí la relación entre la resta. Exactamente. Ok, recordad que cuando los tipos de datos, yo les decía que a las fechas podemos sumarle días o restarle días, ¿ok? Y esa cantidad de días se expresa en un número entero. Por lo, Ahí va. por lo tanto, a un day tú le puedes sumar enteros o restar enteros. Listo, perfecto, profe, gracias. Ujú. Me había perdido ¿Ok? justo ese detalle. Pero no se vayan a olvidar que eso solamente funciona para los dates. Para cuando trabajan con los time y los timestamp, ¿alguien se acuerda cuál es el tipo de dato con el cual hay que operar? Eso lo vimos hace 3 clases, creo. ¿Se acuerdan? Bueno, el tipo de dato con el cual ustedes tienen que sumar o restar horas, años, meses, minutos, segundos, o 1 año y 3 días, o 2 meses y 5 segundos, cosas así, son los intervals, los intervalos. ¿Ok? Acuérdense siempre eso. Con date podemos manipular con enteros, pero con time y con timestamp tenemos que manipular con intervalos. ¿Ok? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda de lo que hemos hecho? Evidentemente, acá lo que hemos hecho no está generando, vamos a decirlo así, no está generando modificaciones en las tablas. Solamente estamos consultando datos y devolviendo datos que hemos procesado. No, pero podríamos haber procesado algún tipo de dato y haber hecho ahí alguna modificación si nosotros quisiéramos. ¿Ok? Ahora, evidentemente hemos escrito ahí un query. Ese query puede ser tan grande como ustedes quieran, ¿ok? O tan chiquito como ustedes lo necesiten, tan complejo o tan sencillo como ustedes lo necesiten, y ahí van a poder hacer los orders, van a poder hacer los join como hemos visto, van a poder hacer el limit y el offset como también lo hemos visto. Ya eso depende de lo que ustedes quieran procesar, ¿ok? Bueno. Ahí lo que hemos hecho es hacer pues un fetch, ¿ok? Pero a veces, o bueno, cuando nosotros hacemos un fetch, vamos moviendo siempre un valor o una posición hacia adelante, ¿ok? Pero otra manera de hacer esto es hacer un move, que en este caso el move lo que va a hacer es moverse una cierta cantidad de espacios que nosotros declaremos que tiene que moverse. Veamos la salida que tenemos de esto en estos momentos. ¿Ok? La salida empieza en el número 61. Entonces, ¿qué pasa si es que yo quiero hacer esto, pero quiero que empiece a lo mejor en el número 101? Pues tendría que moverme 40 espacios adelante, ¿no? Pero solamente estoy trayendo 20 datos, entonces no puedo saltar más de 20. Así que lo que voy a hacer es decirle, ¿sabes qué? Hazte un move, ¿ok? 10 from mis datos. Es decir, me va a traer los 20 datos, va a saltarse 10 y luego va a hacer un fetch de los siguientes 10 que tenga
mi base de datos, ¿no? Les voy a ponerle acá un 29. Lo chanqué el 28. Pero vamos a regresar al 28 para cuando les pase el archivo. Ya, mejor hacemos ahora como lo estaba haciendo. 29. 29. Ok, le voy a decir un move 10 from. Ok, entonces vamos a subir esto. Y vamos a ejecutar. ¿Ya? Y como verán, lo que pasó es que ejecutó, devolvió los 20 registros, le dije, sáltate 10, los 10 primeros no los tomes, y hazme un fetch de lo que quede. Y acá, como ustedes verán, lo que queda es justamente esto, ¿no? Ok, ahora ustedes dirán, Ernesto, ¿y por qué sale null al final? Bueno, sale null porque yo estoy haciendo una impresión de los datos y después estoy preguntando si y debemos salir si es que ya no hay ningún dato, ¿no? Si no quisiera que saliera eso, tendría que haber puesto el exit delante del rise. Está entrando un compañero. Ok, vamos a volverlo a cargar. Y ahora la evaluación, si ya no hay más datos, se hace antes de la impresión de los datos que nosotros estamos viendo, ¿no? Algunas otras cosas más, entre comillas, interesantes que podríamos hacer es, voy a grabar acá, voy a crear el 30. Y entre comillas podemos ir armando la lógica de nuestro query, porque ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Acá te voy a pasar el límite, va a ser un entero, y acá te voy a pasar el salto, que va a ser un entero. ¿Ok? Entonces le voy a decir que hago un límite del límite y que se mueva tantos saltos como pase en salto. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó acá? ¿No? Salto es un entero. Creo que para esos casos tengo que decirle que es un relative. Vamos a ver si con eso se arregla. Sí, parece que con eso se arregla. Y vamos a decirle, tráeme 30 registros, sáltate los 5 primeros. ¿Ok? Y el query, entre comillas, ha funcionado en base a los parámetros que yo le estoy pasando, ¿no? Si no le hubiese pasado 5 acá, hubiese cantado, o perdón, hubiese contado desde el primero, ¿no? Si hago esto, ya empieza desde el 61. ¿Ok? Una cosa que a lo mejor podría yo hacer sería algo como esto, -1. ¿Ok? Pero claro, acá tenemos un problema, porque si yo hago un -1, ¿qué es lo que va a pasar? Va a jalar data y va a saltar -1, va a volver a jalar la misma data y va a irse siempre un espacio hacia atrás. Y cuando se vaya un espacio hacia atrás, lo que va a pasar es que se va a quedar en un loop infinito. Así que por eso me está diciendo, no, sabes que esa declaración de scroll no la puedes hacer, no te puedes ir hacia atrás. ¿Ok? En la diapositiva, y les voy a compartir la diapositiva, van a encontrar ustedes que uno puede decir, muévete a la siguiente posición como si fuera un fetch, muévete al final del cursor a una posición relativa, que es lo que acabamos de hacer, especialmente cuando nosotros pasamos, ¿cómo se llama un parámetro? ¿Y qué significa que mueva a una posición relativa -2? O sea, desde la posición en la que estás en este instante, sáltate 2 hacia atrás. ¿Ok? Cuando es la primera posición y le digo -2, va a salir un error, evidentemente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que tener cuidado en qué momento le damos la posición relativa hacia la que nos queremos mover, ¿no? Y también podemos saltar, por ejemplo, como en este caso, de 2 en 2 si fuera necesario, o de 3 en 3. ¿Ok?
Algo similar incluso es con los fetch, ¿ok? En donde ustedes también tienen el fetch next, o sea, el siguiente o el anterior, el forward, que es para avanzar una cierta cantidad de espacios, o backward para retroceder una cierta cantidad de espacios, un fetch al final del cursor, un fetch al principio del cursor, un fetch al final del cursor, y posiciones absolutas o relativas dentro del cursor, dependiendo la posición en la que nosotros nos encontramos. Si le decimos que se mueva a una posición absoluta, tú tienes 20 registros, sáltate al 15, entonces él se va a ir a la 15ª posición. Si tú estás en la posición 2 y le dices, ándate a una posición relativa, 15 espacios, se va a ir a la 17, porque ya hizo 2 y se encuentra en la posición número 2. ¿Ok? Y eso sería todo con funciones. No sé si a alguien le quedó alguna duda antes de pasar a la diapositiva del día de hoy. Ernesto, tengo una consulta. Sí, Francisco. ¿Hay ejercicios sobre funciones como para ir practicando? No vi el Ya, PDF que no, quizás tiene. no publicadas por mí al menos, pero te aseguro que en internet puedes encontrar un montón. Ok. Sí, no, yo no he publicado ninguno. De hecho, el examen que me han pedido hacer tiene tantas consultas, tantas preguntas que estoy viendo de dónde voy a sacar tiempo para poder hacerlo. Así que no he creado material adicional, digamos, a lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ahora, les doy un tip, ¿ya? Un buen maestro en funciones, en programación en PLPG SQL es ChatGPT. Ya, yo nunca satanizo a los que usan ChatGPT. Voy a ver si lo puedo levantar. De hecho, yo mismo lo uso a veces. Ok. Pero lo que sí me molesta es cuando la gente lo usa y simplemente copia lo que está ahí, no se preocupa de entender qué es lo que te está diciendo. Entonces, podrían decir ustedes, yo lo hago así, ¿no? Postgres, escribe función que recibe 2 números y devuelve la división entre ellos. Debe estar en PLPG SQL. Y acá te crea el ejemplo. ¿Ok? Ahora, no es malo usar esto si no simplemente vas, lo copias y lo pegas, sino al menos entiendes qué es lo que te está diciendo, ¿no? O sea, tomarte un tiempito de leer justamente esta parte en donde te explica todo lo que está haciendo. ¿Ok? Entonces, por ahí que a lo mejor pueden practicar un poquito como inventándose un caso y que él les escriba la sintaxis. Y luego traten de ese mismo caso, sin ver lo que está ahí, tratar de resolverlo ustedes y vean qué tal les sale, ¿no? Ok, pero ya el mundo de la informática ha variado bastante, entonces hay algunas cosas que ya no vale la pena aprenderse de memoria. Siempre sería bueno, pero más que aprenderlas de memoria, que es entender qué es lo que está pasando, ¿no? Como verán, yo tengo que a veces recurrir a las notas porque no tengo toda la sintaxis en la cabeza, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? No se preocupen que para el examen, voy a intentar crear preguntas que no la puedan resolver con ChatGPT, ¿ok? Para que le dediquen un poquito más de punch ahí a la cabeza. Listo, tenemos esto, ¿ok? La última sesión, ahora sí, el final del curso. El día de hoy vamos a ver transacciones controladas por el cliente, que no, es un tema que yo creo que varias veces les estuve hablando, pero que finalmente no tenía cuándo hacer. Y ahora en Store Procedure se usa, así que no hay manera de que hagamos Store Procedure sin explicar esto. ¿Ok? Seguramente han escuchado hablar del término transacción. De hecho, aquellos que hayan trabajado o trabajan en el medio comercial, financiero, siempre se habla de transacciones, ¿no? Transacciones de compra y venta,
transacciones de depósitos, transacciones de retiros, ¿ok? Todos son transacciones. ¿Qué significa una transacción? Básicamente una transacción es una operación entre dos puntos, ¿ok? Y todo en las bases de datos, absolutamente todo, son transacciones, ¿ok? Hay transacciones internas que maneja la propia base de datos para poder gestionar los datos. Hay transacciones que nosotros controlamos desde el lado de la base de datos y hay transacciones que controlamos desde el lado de la aplicación, ¿ok? ¿Y por qué trabajamos con transacciones? Porque la transacción asegura que los comandos que nosotros le indicamos a la base de datos se cumplan en su totalidad perfectamente. Si uno de ellos falla, entonces la transacción debe ser dada vuelta atrás y debe parecer de que no hemos manipulado los datos. ¿Ok? Ese es uno de los principios, ¿ok?, que rigen a las bases de datos. Y esos cuatro principios principales, digamos, que rigen a la base de datos son los estándares ACID, que ustedes pueden ver ahí en la PPT y que pueden, ¿cómo se llama?, luego leer. Pero básicamente lo que queremos es que cuando nosotros mandamos una operación o un conjunto de operaciones a la base de datos, se ejecuten todas en su totalidad. ¿Ok? La segunda es la consistencia. Las operaciones que enviamos y que se ejecutan en su totalidad cumplen todas las reglas de integridad de la base de datos. ¿Ok? O sea, cumplen las relaciones, esto de primary key, foreign key, ¿ok? Y algunas otras más reglas que nosotros pudiéramos poner. ¿Ok? Luego que cumplen el aislamiento. Es decir, si todos en este momento, todos los que estamos en la clase, nos pusiéramos de acuerdo para modificar el mismo dato, la base de datos sea capaz de gestionar, atendernos a todos, pero no bloquearnos. ¿Ok? En las bases de datos es muy común escuchar el tema de bloqueos. Todas las bases de datos tienen bloqueos. Trabajar con bases de datos es trabajar con bloqueos todo el tiempo. Y la robustez de su base de datos es justamente la que determina o se determina por la capacidad de gestionar esos bloqueos. Evidentemente puede haber momentos en los cuales la base de datos pues sí se bloquee realmente, ¿ok? Pero esto debe ser en el menor de los casos, ¿ok? Y luego está la durabilidad. ¿Qué significa la durabilidad? Una vez que se ejecutan las acciones, tienen que guardarse físicamente y no pueden desaparecer de la nada. ¿Ok? O sea, la data debe permanecer, debe quedar ahí una vez acabada la transacción. Entonces, vamos a hablar de las transacciones que se ejecutan en la base de datos controladas por el administrador de la base de datos, ¿no? Regreso para explicarles esto acá. Un ratito, dejo de compartir acá y voy a compartir la máquina virtual. Listo. Yo tengo acá mis dos tablitas, ¿no? A1 y A2. Entonces, yo digo, bueno, select count from A1. Ok, tiene 940 registros. Permítanme que voy a cambiar acá el tamaño de esto ya. Ok. ¿Qué pasa si alguien me dice, Ernesto, bórrate los registros de las personas que tienen código entre 100 y 150? Entonces yo voy y digo delete from A1 where ID sea mayor a 100, de hecho mayor o igual a 100, and ID, y justo en ese momento me llaman, ¿ok? O estaba medio volado Ernesto como está el día de hoy. Y en vez de escribir 1100, o perdón, 150, escribe 1500. ¿Qué va a pasar ahí? A ver, ¿quién me dice qué va a pasar? Sin miedo al éxito, decimos acá, muchachos. Lo echan. Esa buena la respuesta de Martín. Lo botan.
Bueno, de hecho yo he visto DBAs que han votado por eso, ¿no? Ok. Me ha alegrado el día, Martín. Bueno, evidentemente lo que va a pasar es que voy a borrar datos que no quiero borrar. ¿Ok? Entonces, todos los DBAs le tienen miedo a tocar la data en producción porque puede pasarles algo de esto. Entonces, cuando te mandan a hacer este tipo de operaciones y tú eres DBA, lo que haces es crear transacciones. ¿Ya? ¿Cómo creo una transacción? Begin. Y acá le estoy diciendo a la base de datos que voy a iniciar una transacción. ¿Qué transacción? Esta de acá. Y de hecho, justo me llamaron, justo contesté. Eran mis amigos que me llamaban a ver el partido de hoy día de la selección del Perú. Y yo hice esto. Y borré 901 registros cuando yo tenía que borrar solamente 50 registros. Y Martín, que es mi jefe, me va a votar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en estos casos? Vamos a hacer esto. Me queda un registrito en mi pobre tablita. Ya me estoy... Perdón. Me quedan 39 registros en mi tablita. Ya estoy mandando mi currículum a otro lado. Pero yo soy un DBA precavido y lancé un begin antes. Entonces, ahora puedo hacer esto. Rollback. Y cuando yo hago rollback, después de haber declarado el inicio de una transacción, todo lo que hice se anula. ¿Sí captaron? ¿Ok? ¿Sí? Fer dice, sí, Martín, ¿me perdonas si yo uso transacciones y no borro más data? ¿Ok? Bueno, entonces, normalmente cuando uno manipula data en producción, esta es una súper recomendación. Antes de hacer algo, begin. Porque incluso si yo hago algo como esto, o sea, me equivoco en el query, ¿ok? Esa columna no existe, ese campo no existe. La base solita de datos solita me va a obligar a hacer un rollback. Porque, ok, Ernesto, me has enseñado a abrir una transacción, hacer mi operación y si algo sale mal, retroceder. Pero si todo salió bien, ¿qué hago? Ok, si todo salió bien y quieres que tu cambio permanezca, haces bueno, lo voy a escribir en mayúsculas, haces un commit. Y el commit hace que tu data ya se grabe finalmente. Pero si has cometido un error de sintaxis en los diferentes queries que has estado haciendo mientras tenías abierta tu transacción, la base de datos inmediatamente te va a hacer un rollback. Es decir, va a ser como que no hizo nada, porque encontró un error. O sea, todas las transacciones salen bien o ninguna sale bien. ¿Ok? Vamos a hacer ahora sí bien nuestro ejemplo y vamos a decir, miren, vamos a hacer un begin, vamos a hacer un delete, y ahora sí, pues bueno, entre 100 y ID 150, ¿ok? Ahorita me va a salir un error nuevamente porque ya me equivoqué. Así que vuelvo a abrir mi transacción, hago un delete from a 1 y me faltó escribir acá el bendito where 51 y ahora le voy a dar un commit. ¿Ok? Y ya procesó. Tanto así que si yo hago nuevamente la consulta de cuántos registros tengo, ahora ya me quedan 889. Pero ya lo hice conscientemente. ¿Ok? Ya ahí no, ¿cómo se llama No hay error ya. O sea, ya después de esto, si borré algo que no debía haber borrado, está bien que mi jefe Martín me vote. Está totalmente justificado. ¿Ok? Mi Martín dice, algunos DBs todos los días hacen un backup. De hecho, al final de la clase, y si nos sobra tiempo, les voy a dar unas recomendaciones de backup.
¿Ya? Es bueno que lo hayas tocado. Y estas son las transacciones que manejamos desde el lado de la, ¿cómo se llama de la base de datos, cuando nosotros operamos sobre los datos. ¿Se entendió bien esto? ¿Lo vieron bien? ¿Quedó claro? Per dice sí, Sebastián dice sí, sí. Francisco creo que tiene una pregunta. ¿O se equivocó de manito? Me equivoqué, quería mandar el pulgar Like. arriba. Ok. Ya. Pero como todo en la vida no es perfecto, las transacciones tienen su propia kriptonita. ¿Ok? ¿Y qué es eso? Cuando nosotros manipulamos datos, lo que estamos haciendo es bloquearlos. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Begin. Ok, hago mi begin y digo update A1 set fecha, va a ser igual a fecha más ID, where ID sea mayor o igual a 160 and ID sea menor o igual a 200. ¿Ok? Le doy enter. Me dijo que ha actualizado 41 registros. Y en ese momento, bueno, ustedes me han visto, Ernesto medio gordito. Ernesto agarra y le llama a su amigo y le dice, Ernesto, vámonos por un anticucho, vámonos por un pan con chicharrón, vamos a comernos un ceviche, es la hora de almuerzo, y Ernesto se para y se va a comer. Y Ernesto no se toma una hora de refrigerio, se toma 2 porque come bastante, entonces regresa después de 2 horas. ¿Qué es lo que puede haber generado Ernesto de haber dejado la base de datos así y no haber hecho ni un rollback ni un commit? Puede haber generado esto. Y vamos a abrir otra pantalla para hacer otra conexión a la base de datos. Ok, me voy a conectar a la base de datos. Creo que era BD1 o DB1. Vamos a ver. Ya, BD1, acá están mis tablas. Ok. Y ahora, pues, no viene Ernesto, sino viene Sebastián. Ok, y Sebastián dice, pucha, no han hecho el update. Ernesto se ha ido, voy a hacer yo el update. Entonces, de hecho, como Sebastián es más avesado que yo, agarra y manda su update sin siquiera haber hecho una transacción, ¿ok? Y le da enter. ¿Qué notan? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué pueden notar ahí? Está cantado, ¿ah? O sea, más fácil que sumar 1 más 1. ¿Notan qué ha pasado? Chicos, los dos hinchados. Ya, Martín, ya, el chiste de los, ¿cómo se llama? De votar a la gente ya estuvo bueno. Creo que Martín ha votado por mi ley, creo. ¿Ok? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando en este instante? Yo estoy seguro que lo están viendo, pero tienen miedo de hablar. O sea, un valiente tiene que haber. ¿Qué es lo que está pasando en este instante? ¿Qué pueden notar? No pasó nada, dice Martina. Válido, podría ser. ¿Ok? Pero no. Lo que está pasando, si ustedes son un poquito más acuciosos, es que el query que mandó Sebastián no termina. Se ha quedado ahí. ¿Se dan cuenta? No avanza ni para atrás ni para adelante. Se ha quedado ahí. Porque cuando el query termina, sale esto, pues, ¿no? ¿Ok? Y no termina. ¿Y por qué no termina? Porque justamente yo estoy corriendo un query que está afectando los mismos registros que está afectando Ernesto en su transacción.
Entonces, esto no va a funcionar hasta que Ernesto libere su transacción. Y esto es uno de los casos más comunes en los cuales se bloquean las bases de datos. Que alguien ha lanzado una transacción y no la culmina. Entonces, alguien en otro lado que no está enterado de esa transacción está trabajando de manera normal y de repente se le bloquea la base de datos. ¿Ok? Miren lo que va a pasar cuando Ernesto llegue de comer y se dé cuenta de que, ya mi pan con chicharrón estaba bueno, me comí mi tamalito con mi chicha morada, hago mi commit y ahora ya procesó el commit de Ernesto y el commit de Sebastián, porque en realidad la conexión a la base de datos es una conexión de lo que nosotros llamamos autocommit. ¿Ok? Pero como los dos han corrido lo mismo, en realidad los dos han hecho la actualización uno después de otro, ¿no? ¿Ok? Entonces primero procesó lo de Ernesto, terminó, liberó y luego procesó lo de Sebastián. ¿Ok? Efecto no deseado, porque a lo mejor solamente había que correrlo una sola vez y no dos veces. ¿Ya? ¿Quedó claro este tema de los bloqueos por no liberar las transacciones? ¿Les quedó claro? Francisco, Fer, ya saben, no le manden su currículum a Martín porque el primer error los va a votar. ¿Ok? Palmier tiene una pregunta, Ignacio. Se equivocó la manito también. Debe ser Ignacio Palmier, debe ser el apellido, ¿no, Ignacio? Nada, pues muchachos, entonces, entendido esto, vamos a hablar de los store procedures, ¿ok? Porque acá vamos a ver cómo se llama mejor por qué les he explicado esto. Okay. Para empezar, creo que, bueno, lo que hemos hablado de las transacciones es lo que van a ver ahí en las PPTs, ¿ok? ¿Se acuerdan que yo les decía que los store procedures los íbamos a ver al final porque lo que importaba más era ver la lógica de las funciones porque prácticamente casi idéntico es en los store procedures. De hecho, como les comentaba, hasta la versión 12, si mal no me equivoco, antes de la versión 12 no existía store procedures, los procedures se crean a partir de la versión 12. ¿Ok? Y estos store procedures, pues, lo que nos permiten básicamente es, o están diseñados para manipular datos. A diferencia de algunas bases de datos en donde seguramente si ustedes han usado Microsoft SQL Server, verán que uno pone queries para devolver datos en store procedures, ¿ok? En el caso de nosotros, Postgres, para eso existen las funciones. La función por naturaleza, como una función matemática, siempre tiene que retornar algo. Entonces, el retorno de datos siempre tiene que ser una función y la manipulación de datos, ¿ok? Podría ser o se manejaría mejor con un store procedure. ¿Y por qué? Porque a diferencia de las funciones, dentro de los store procedures yo puedo manejar commit y rollbacks, ¿ok? En las funciones eso no se puede hacer. Todo es una sola gran transacción. Entonces, si ustedes modifican datos dentro de una función que se puede, todos los datos que ustedes modifiquen dentro de esa transacción van a estar bloqueados hasta que se termine de ejecutar la función. En cambio, en el store procedure, ustedes pueden ir liberando de a poco la data. Se lo pongo más o menos en este contexto, ¿ya? Nosotros estábamos haciendo un software que veía, analizaba información de dispositivos de sensores, ¿ok? Vamos a generalizarlo así, y era todo un arreglo pues de miles de sensores. Entonces esos sensores leían data cada segundo, ¿ok? Y cada segundo generaba pues miles de registros, ¿no? Y nosotros teníamos que tomar esos registros, hacer cálculos sobre ellos, guardarlo en una columna nueva y seguir procesando todo lo que llegara, ¿no? El problema cuando nosotros trabajábamos eso con funciones era que si tenía 1.000.000 de registros ya en la base de datos para trabajar, bloqueaba el 1.000.000 de registros.
Entonces, actualizar 1.000.000 de registros tomaba, pues, pónganse que 10 segundos, ¿ya? 10, 15 segundos. A lo mejor no es mucho, pero acuérdense que llegan miles de datos por segundo. Entonces, 15 segundos de tener bloqueada la base de datos era un dolor enorme para el resto de sistemas. Y eso era todo el tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos esa lógica de las funciones y las pasamos a Store Procedures, y lo que hicimos es que el Store Procedure revisara toda la data que había, que podía ser 1.000.000 de registros pendientes por calcular, pero los procesábamos en lotes de 1.000 en 1.000. Entonces procesaba 1.000 y los liberaba, 1.000 y los liberaba, 1.000 y los liberaba, ¿no? Entonces, el tiempo de procesamiento de 1.000 registros en comparación de 1.000.000 era pues casi nada. Evidentemente, hacer el 1.000.000 de esa manera iba a demorar un poquito más, pero no me bloqueaba la base de datos. La gente podía seguir trabajando, porque el tiempo de actualización era pues 1 milisegundo, 2 milisegundos. ¿Ok? A diferencia del otro que era 15 segundos. Y con que no suene mucho, en sistemas de alta demanda es bastante. Ya, Facundo, no te preocupes. Facundo se está retirando porque tiene algo que hacer. Bueno, viernes por la noche todos tendríamos algo que hacer, mejor que escuchar a Ernesto. Entonces, nada, se entiende, digamos, el sentido del Store Procedure, ¿ok? Para poder cortar, digamos, esos procesos grandes. ¿Ok? Entonces vamos acá a hacer algunos ejemplitos de cómo funciona un Store Procedure. Y el Store Procedure usa el lenguaje de programación PLPG-SQL, ¿ok? Con lo cual, con lo que ya hemos visto en funciones, ustedes tienen todo lo necesario para poder trabajar. ¿Ok? Vamos a compartir acá. Y vamos a crear un Store Procedure. ¿Ok? Entonces, acá ahora sí voy a abrir uno nuevo y voy a hacer un create o replace. No, bueno, sí hay replace. Procedure, ¿no? Y voy a decir que este es el Store Procedure 1. ¿Y qué va a hacer el Store Procedure 1? Bueno, va a recibir un ID que va a ser un entero, ¿ok? Y va a recibir pues el aleatorio, ¿ya? Que va a ser el ID 2, que va a ser un entero, ¿ok? Y acá viene la primera diferencia. Voy a aumentar un poquito la letra. Acá viene la primera diferencia con las funciones. No tiene retorno, porque es solamente para manipular los datos. O sea, como no tiene retorno, ok, lo que vamos a hacer es directamente vamos a hacer nuestro as y vamos a hacer nuestro language LPGSQL. Ok, tal cual las funciones, nuestros procedures también empiezan con begin y terminan con end. ¿Ok? Entonces vamos a grabar el sp1.sql. Ya, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer en realidad una media tontería simple, ¿no? Hacer un insert. Insert into A2, que ya sabemos que tiene un campo que se llama código y otro que se llama aleatorio. ¿Ok? Values, el ID1 y el ID2. ¿Ok? Entonces vamos a guardar data en esa tablita. Lo grabamos. ¿Ok? Y vamos a salir de acá. Y ahora lo vamos a cargar acá. Creamos el procedimiento. Y ahora, las funciones las hemos llamado con un select, pero los procedimientos, los stored procedure, se llaman con un call. Entonces hacemos un call sp1 y vamos a guardar, a ver, el valor menos 100 y no sé, pues 1.000.000 por random. ¿Ok? Para guardar un aleatorio. No, procedure match con el... es que esto de acá tengo que volver los números enteros. Bueno, que acá este es un número entero. ¿Ok? Listo, ya funcionó. Vamos a ver qué es lo que pasaba. Select asterisco from A2 where
ID sea menor a 0, vamos a decir, ¿no? Menor a 0. Ay, ¿qué pasó? Si le dimos un menos 100. Ah, no, es en la tabla 2, perdón. Me estaba asustando. Y acá está el registro que hemos creado. Entonces, como ustedes verán, he metido un insert acá, sencillo, ¿ok? Esto podría haberlo hecho por, ¿cómo se llama? Podría haberlo hecho por una función, podría haberlo hecho por una función. No tiene ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna limitación, ¿no? Pero podríamos hacer algo de este tipo, que es como una especie de control, ¿no? Lo que voy a decirle ahora a mi store procedure es, ¿sabes qué? Voy a hacer un declare, ¿ok? Y voy a grabar acá un aleatorio. No, voy a grabar, que no puedo usar el mismo nombre, entonces voy a grabar un variable, que va a ser un entero, y está mal escrito, variable, y este variable va a ser igual a el ID2, que es el número que voy a pasar aleatorio, ¿ok? Yo ya ni siquiera eso, ya lo que voy a hacer es, como este va a ser el SP2, solamente voy a pasar un número. A ver, espérense, estoy pensando cómo hacerlo. Creo que ni siquiera necesito esto. No voy a necesitar esto. ¿Ok? Y lo que voy a decir acá es, si ID2 es menor que 500.000, den rollback. Caso contrario, que no lo voy a hacer con un F, con un no, perdón. Tengo que hacerlo acá así. Tengo que hacer la operación, ¿ok? Y si el número aleatorio que me han pasado es menor a 500.000, tiene que hacer un rollback. O sea, tiene que deshacer la operación. ¿Ok? Entonces, vamos a cargar este de acá. Ok, ya lo cargó y ahora vamos a llamar este y vamos a ver qué pasa. De hecho, voy a hacer un cambiecito acá. Voy a mandar un mensaje de log. No cumple la regla. ¿Ok? Y que es más, me impute acá cuál es el número que me están pasando, ¿ya? Para que sea más bonito el ejemplo. Ya. Entonces, vuelvo a cargar la función. Y ahora sí. La llamamos y lo ejecutamos. A ver. No cumple la regla. ¿Por qué? Porque el número que se ha ingresado es el número 251.000. Pero yo he hecho el insert. Entonces, vamos a ver si es que realmente está el número. No está. Vamos a aumentar acá el número por el que multiplicamos a ver el número aleatorio. Le hemos puesto acá 10 millones y vamos a ver. Ejecutamos y ahora sí ejecutó. ¿Por qué? Porque ahora ya hizo el commit. ¿Ok? De hecho, yo podría haber hecho algo como esto. Ya, digamos, si es que quiero ser un poquito más purista en el código, debía haber hecho esto. Else, perdón, commit. Ese mismo efecto. O sea, por defecto, el store procedure va a hacer un commit al final de su ejecución, pero yo también puedo hacerlo acá a mitad del proceso, ¿no? Yo lo vuelvo a llamar. Vamos a volver a ejecutar y bueno, hizo su commit. Vamos a bajar acá la semilla y vamos a ver si me da un número pues menor. No cumple, 69.000, ¿no? Y de hecho acá a lo mejor, bueno, acá hizo uno, vamos a ver cuál hizo. Hizo el 866.000, ¿no? Pero como es un número aleatorio, a veces puede funcionar, como a veces no puede funcionar. Ven acá, 3 veces no funcionó, a la cuarta funcionó. Entonces, como verán, yo puedo estar poniendo acá mis rollback y mis commit, ¿ok?
para yo poder controlar mis procesos. Imagínense que esto podría haber sido pues un update inmenso o un delete inmenso, ¿no? De hecho, nosotros podríamos haber hecho algo como esto, ¿no? Voy para que tengan ustedes el archivito, háganme recordar de que tengo que pasarle los archivos, no se olviden, ¿ok? Si no se van a perder. Voy a hacer un update, ¿ok? De la tabla A1, un update. Ya, un update, set, fecha, igual a fecha más ID, where, ¿cómo se llama este? ID sea igual al valor 500, ¿ok? Y acá le voy a hacer también su commit. Aunque realmente no lo necesito, pero vamos a hacer, entre comillas, proactivos. ¿Ok? Entonces estoy metiendo primero una lógica que puede darme un rollback. Si todo va bien, hago un commit y después estoy ejecutando otra acción a la cual le estoy dando un commit. ¿Ok? El SP2. No, SP3, SP3. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a consultar cuál es el valor de, ¿cómo se llama? Del registro con ID 500 en A1. Select asterisco from A1 where ID igual 500. Ya, acá está el valor. Vamos a ejecutar nuestro nuestro tercer store procedure. ¿Ok? Y es más, lo voy a forzar a que sea un número, siempre con esto, evidentemente va a salir siempre un número menor a 500.000, ¿no? Entonces ejecutamos, no cumplió la regla, con lo cual, a pesar de que hemos hecho un insert, vemos que el contador no aumentó, pero vamos a ver qué pasó con A1. Y como verán, sumó la fecha. ¿Ok? Si lo volvemos a ejecutar, la regla hace rollback, pero este de acá sigue actualizando porque tiene su propio commit. ¿Ok? Vamos a forzar de que ahora sí se cumpla la regla, pero sigue cambiando el registro 500 de la tabla 1 porque tiene su commit. Entonces, uno tiene que tener cuidado en qué momento pone el rollback o el commit para ver exactamente qué conjunto de operaciones quiere o echar para atrás o dar conformidad y poder procesar. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es la funcionalidad que nosotros tenemos en el Store Procedure o la ventaja que tenemos de usar Store Procedure para manipular datos. ¿Ok? En funciones, ustedes no pueden usar ni rollback ni commit. Eso no existe en funciones. ¿Ok? ¿Hay alguna duda sobre los Store Procedures? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo bien? Chicos. Entonces, Francisco dice chévere, todo está bien. Ya. Bueno, entonces, muchachos, con eso acabamos el curso. Yo quería agradecerles nuevamente a todos ustedes su tiempo. Espero que esta información que he podido compartir con ustedes les sirva en un futuro, en su futuro profesional especialmente. Y nada, cualquier cosa tiene mis datos para comunicarse conmigo. Esperamos el examen el día 22, cambiaron la fecha, iba a ser el martes, ahora va a ser el día viernes, así que van a tener un poquito más de tiempo para estudiar y les deseo mucha suerte para que puedan obtener su certificado. Entonces,
eso sería todo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Ernesto. Una consulta. No hay que- El horario del examen el viernes es a las 8 de Argentina o no, todavía no se sabe? Yo entiendo que como el examen va a ser en línea, se va a abrir en un determinado momento y ya del lado de la universidad dirán hasta qué momento se quedará activo. Ok, después lo va a